defender. Gracias, doctora Dirancén, por su participación esta mañana. Vamos a darle el uso de la palabra ahora al doctor Oscar Dancourt Macías. Él es economista e investigador. Fue presidente del Banco Central de Reserva del Perú en los años 2004 al 2006. Es profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ejerce la docencia a nivel de pregrado y posgrado. También es investigador del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la misma universidad. Doctor Dancourt, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, agradezco la invitación para esta reunión. Me voy a limitar a discutir sobre las consecuencias macroeconómicas de un adelanto de las elecciones generales, lo que se puede decir sobre eso, ¿sí? Hay realmente dos posiciones básicas que las resumo simplemente para entrar en materia. Una sostiene que el adelanto de las elecciones va a enfriar o recesar una economía que marcha bien, porque aumenta la incertidumbre. Y una segunda posición concuerda en que la economía marcha bien, pero rechaza que el adelanto de las elecciones vaya a enfriar la economía vía una mayor incertidumbre, ¿no? Y a veces agrega que también esa incertidumbre se produciría con las elecciones del 2021. Quiero dividir mi exposición en dos partes distintas. Una primera es cuál es la posición de partida inicial, si la economía efectivamente marcha bien o no, que es lo que cambiaría con el adelanto o no, o el rechazo del adelanto de las elecciones. Y una segunda parte donde voy a discutir qué se puede hacer en realidad si esta incertidumbre se produce y se genera, ¿no? Si podemos poner la primera, hay dos maneras básicas de mirar qué cosa es lo que está pasando con la economía en su conjunto, con la macroeconomía. Una es mirar las cifras del PBI, que es lo que acostumbramos a hacer con estas tasas de crecimiento del PBI mensual, y la otra es mirar la evolución del empleo. En otros países se usa mucho la evolución del empleo como un indicador de lo que está pasando con la economía en su conjunto, y es digamos un indicador más cercano al ciudadano común y corriente. En el gráfico que tienen allí está la tasa de crecimiento anual, mes por mes, del empleo urbano en las empresas de 10 y más trabajadores. Este es un indicador que se construye desde los años fines de la década de los 90, ¿sí? Y aun cuando es una tercera parte del empleo total urbano, recoge bien los movimientos del sistema económico en su conjunto, como después vamos a ver. Pero esa es la idea esencial. Y aquí este es el asunto básico. Tenemos, digamos, tres periodos de enfriamiento o recesión de la economía. El primero, que está a fines de los 90, donde el empleo, que es la línea blanca, es negativo, cae el empleo, en realidad cae por 2-3 años, ¿sí? Después tenemos un periodo de auge donde la tasa de crecimiento del empleo urbano llega hasta el 8 o 10% anual,
Tenemos otro periodo de vacas flacas, de enfriamiento, que es la recesión de 2008-2009, y como se ve claramente en el gráfico, a partir de mediados 2015-2016, empieza otro periodo, esta vez más largo que el de la recesión de 2008-2009, de enfriamiento y estancamiento o destrucción de empleos en este sector moderno, digamos, de empresas con 10 o más trabajadores. Pasamos la siguiente. Esto muestra lo mismo, pero tiene los promedios anuales y se ve claramente otra vez que hay 3 periodos con tasas de crecimiento del empleo, de creación de empleo bajas, las de finales de los 90, una recesión, la de 2008-2009 y la que se inicia en el 2016-2015. La otra cosa que quería mencionar aquí es que en los periodos de auge la tasa de crecimiento del empleo puede ser bastante alta, ¿no? 6-8% anual. ¿Sí? Pasamos la lámina, por favor. Aquí quiero centrarme en el último periodo. Al principio de la lámina está la recesión de 2008-2009. Las columnas rojas son otra vez la tasa de crecimiento de este empleo urbano moderno en más de 10, en las empresas de más de 10 trabajadores, y ahí se ve claramente que a partir de mediados de 2015 la tasa de crecimiento del empleo cae por debajo del 1% anual y básicamente ahí se ha mantenido casi por 4 años. Pasamos. En este gráfico se conecta la evolución del empleo, que sigue siendo la línea roja, con la evolución del PBI no primario. Estos son datos trimestrales. El PBI no primario es el 80% del PBI, deja de lado agricultura, pesca y minería y las actividades de transformación vinculadas a ello, y este PBI no primario es en realidad el PBI de las ciudades, la producción de las ciudades, y aquí estamos en el gráfico conectando producción y empleo urbano. ¿Sí? Están otra vez los mismos momentos, la recesión de fines de los 90, con caída del empleo y del PBI no primario, el auge que se inicia 2003, 2004 y continúa hasta 2008, la recesión de 2008-2009, una nueva fase de crecimiento importante con altas tasas de crecimiento del empleo. Las columnas azules son el PBI, que siempre tiende a crecer más que el empleo, y la línea roja es el empleo. Y otra vez a partir de 2015, 2016 vemos que se estanca la creación de empleo, aunque esta vez hay una separación, una desconexión con las cifras de la producción, porque la producción empieza a crecer, el PBI no primario, ahí ven las tasas en las columnas azules, pero el empleo no responde. Estos datos son datos del Ministerio de Trabajo y son datos que se generan a partir de encuestas a empresas, a establecimientos. ¿Sí? Digamos, lo que podríamos llamar la versión oficial consiste en decir que la economía va bien porque así lo indican las líneas del crecimiento del PBI no primario, estas columnas azules. Pero si juzgamos la evolución del sistema económico en su conjunto por el empleo, en realidad la economía urbana está estancada desde hace 4 años, ¿no? Este es el primer punto que yo quería mostrar. Pasamos para adelante. Una más. Este es un dato de empleo, pero solo para Lima, producido por el INEI. Esto no es encuestas de empresas o establecimientos, sino encuestas de hogares. Y tienen ahí el empleo no en tasas de crecimiento, sino en niveles absolutos. Miles de personas. Al principio tenemos, digamos, cerca de 1 millón de personas en las empresas de 11 y más trabajadores. No es la misma clasificación del INEI, no es del Ministerio de Trabajo, pero
El punto que quiero mencionar es que después, digamos, de la recesión de fines del 90, principios de los años 2000, hay un crecimiento sostenido del empleo que se frena otra vez en la recesión de 2008-2009. Lo mejor es seguir la línea roja, que es un promedio móvil de 12 meses, es menos volátil, y alcanza su pico otra vez en 2015-16, y a partir de allí empieza a caer. El pico está muy cerca de los 2 millones de empleos, ¿sí? Y al principio del auge estábamos, digamos, por 1.100.000. Entonces, en ese auge prolongado se han creado 890 o 900.000 empleos en este sector que, recuerdo, representa 1/3 de la ocupación urbana, y en Lima es un poco mayor, el 40%, ¿sí? En empresas grandes. Entonces, lo que me interesa remarcar es que a partir de mediados de 2015, aquí en cifras que son, digamos, que tienen otra fuente completamente distinta a la del Ministerio de Trabajo y que también son oficiales, se muestra este enfriamiento de la economía y esta reducción del empleo en las empresas de 11 y más trabajadores. Seguimos, ese lo pasamos. Y creo que a ver, déjenme mirar un momento. Una última, pasamos una más. Lo último que quiero mostrar con respecto a este asunto es que la percepción de los hogares en Lima Metropolitana es más o menos ajustada a la verdad, ¿sí? Las cifras de empleo dicen hay un problema de falta de trabajo, no se crean empleos en el sector moderno, y este índice que lo calcula Apoyo Consultoría y que es parte del índice de confianza del consumidor en Lima Metropolitana, hay una parte donde le preguntan a los hogares si es fácil o difícil conseguir trabajo, ¿no? Y bueno, si están encima de 50, se sienten optimistas los hogares y dicen, vamos a ponerlo así, que es fácil conseguir trabajo. Si están en la zona pesimista, debajo de 50, es difícil. Yo lo que quiero que vean es la línea roja, que es el optimismo o pesimismo de los estratos de bajos ingresos en Lima Metropolitana, ¿no? A partir del 2016 empieza a deteriorarse, no tengo los datos ahí de 2019, pero ha seguido para abajo, ¿no? Entonces, simplemente hay una percepción razonablemente ajustada de lo que está pasando en el mercado de trabajo. Último gráfico, el anterior, ¿no? ¿Por qué tenemos la idea de que en realidad la economía marcha bien? Porque estos datos dicen que marcha bien. Estos son los puestos de empleo formales, la tasa de crecimiento en el sector privado a nivel nacional. No son urbanos como las dos series anteriores, ¿sí? Y esta es una información que ha surgido a partir de 2016, ¿no? Que usan el Banco Central y el Ministerio de Economía, y que dice que en realidad el empleo formal está creciendo rápidamente. Si ustedes ven las tasas de crecimiento son 5, 4, son tasas altas. Y entonces hay un conflicto de imágenes, ¿sí? De juicios. La economía está bien, crece y genera empleos suficientes, o en realidad está estancada, ¿no? Tenemos dos fuentes de datos oficiales, todas, que dicen lo contrario. Hay visiones contrapuestas. Mi opinión personal, y ese es el punto básico que quería hacer, es que en realidad la discusión sobre si el adelanto o el rechazo del adelanto de las elecciones va a alterar y va a enfriar la economía, es que en realidad partimos de una economía que ya está fría. Ese es mi punto básico, el primer punto básico que quería mostrar. Y que entonces en realidad no
no tiene mucho sentido decir que, digamos, la economía marcha bien, pero se puede crear una incertidumbre política mayor que la va a enfriar. En realidad ya está fría desde el mediados de 2015, 16. Es un problema de juicio, de diagnóstico, ¿sí? Como digo, esta es, digamos, la información oficial que dice que en realidad pues no está fría, ¿no? Si las tasas de crecimiento de los empleos formales están entre 3, 4 o 5% anual, no tiene sentido decir que la economía está fría. Entonces ese es mi primer asunto. Se puede agregar aquí una pequeña notita, y es que no solamente se ha estancado la creación de puestos formales urbanos modernos en empresas de 10 o más de 11 trabajadores, sino que la fuerza laboral urbana ha aumentado notablemente por la inmigración venezolana. ¿Saben? Y eso también agrava el problema. En el caso de Lima, puedo dar un dato, digamos, haciendo unos cálculos sencillos, la fuerza laboral, la población económicamente activa habría aumentado entre 2017 y 2019 en 9%. Ese es un número bastante más grande que toda la década anterior. Entonces, este es el primer asunto. He preferido usar los datos de empleo para hacer el juicio sobre cuál es la situación macroeconómica a los datos de PBI, ¿no? Y he mostrado simplemente los datos de PBI no primario. Quizá podemos regresar para dejarlo ahí. Una más, sí, una más, ese, ¿no? Ahí están los dos datos, digamos, básicos: empleo, la línea roja, y producción, las columnas azules. Sí. Presidenta, gracias. Sobre la inmigración venezolana, el doctor Dancourt dijo que había incrementado la PEA urbana en Lima. Lima. Entre el 2017 y el 2019. ¿En cuánto? 9%. 9%. El cálculo es así. Según INEI, son 5.200.000 personas las que conforman la fuerza laboral limeña, los que trabajan y los que buscan trabajo. 5.200.000. Para junio, julio del año pasado, a ver, ¿a dónde está mi dato? Habían ingresado al país 860.000 ciudadanos venezolanos. Según una encuesta del INEI, alrededor del 90% se ubica en Lima, ¿no? Según la misma encuesta del INEI, un cálculo, digamos, a ojo buen cubero, 70% están en edad de trabajar, y la tasa de actividad o participación, cuántos son, digamos, parte de la fuerza laboral de la PEA, es 90%, así que eso implica unos 480.000 personas adicionales a la fuerza laboral, digamos, con esos cálculos, ¿no? Y sobre 5.200.000, eso es el 9%, ¿no? Esa es la forma en que he hecho el cálculo. Puedo decir que si uno mira los datos del INEI de fuerza laboral, la fuerza laboral no ha aumentado, ¿no? Y lo que me explican los que conocen el tema, los especialistas, es que no se ha en realidad captado los hogares de venezolanos en las encuestas, ¿no? Entonces, si uno mira la fuerza laboral, no crece en realidad. Sigue en 5.200.000 desde el 17 para acá, 2017 para acá. Este es mi primer punto. Y la segunda parte de mi exposición simplemente acepta, creo que la experiencia muestra eso con claridad, que tanto el adelanto de las elecciones generales como tanto el eventual adelanto de las elecciones generales como su eventual rechazo o la agudización del conflicto entre la mayoría parlamentaria y el Ejecutivo pueden generar
otra vez eventualmente incertidumbre mayor o menor. Y esa incertidumbre mayor o menor puede tener impactos macroeconómicos, ciertamente. Yo creo que no se puede decir cuánto. ¿Sí? Aquí los macroeconomistas están como los geólogos, pueden explicar un terremoto, pero no pueden predecirlo. ¿Está bien? Pero eso puede ocurrir y ha ocurrido en otras ocasiones y lo hemos visto, digamos, en países vecinos también. ¿Cuáles son los canales posibles? Se han mencionado, son la confianza de los inversionistas, el crédito que otorga el sistema bancario al sector privado y el dólar, ¿no? Eso lo hemos visto antes y lo podríamos ver ahora. Me parece difícil, muy difícil, imposible casi diría, pronosticar cuál sería el efecto, porque habría que saber cuál es el grado de incertidumbre y cuáles son los canales a través de los cuales opera. Hemos visto estos procesos en otras ocasiones. El punto que yo quiero enfatizar es que estos eventuales efectos nocivos de una mayor incertidumbre, que puede ser generada de distintas maneras, este es el punto que quiero enfatizar, pueden ser anulados casi completamente por la acción de la política monetaria, lo que hace el Banco Central, y por la acción del MEF, la política fiscal, lo que hace el Ministerio de Economía. Cualquiera sea el origen de esta incertidumbre, yo creo que lo que nos interesa como sociedad es que efectivamente existen instituciones como el Banco Central y el MEF que pueden anular esta incertidumbre y sus consecuencias eventualmente nocivas sobre la macroeconomía, el nivel de actividad económica, la creación de empleo, mucho más difícilmente me parece sobre la inflación, ¿no? Creo que la inflación es baja, está controlada y no hay mayores desafíos ni escenarios negativos sobre eso. Ahora, estas dos instituciones, el Banco Central y el Ministerio de Economía, tienen como tarea mantener la estabilidad macroeconómica. Y yo creo que esa tarea implica dos cosas: no solo mantener la inflación baja, sino también mantener un nivel de actividad económico alto que sostenga un nivel alto de empleo. Creo que las dos cosas son parte de la estabilidad macroeconómica y no solo una de ellas. Y creo que las dos cosas le interesan al ciudadano común y corriente, las dos cosas, ¿no? Y entonces paso a decir básicamente cuál es el problema. Si hay fuerzas locales, digamos, incertidumbre política, cualquiera sea la forma específica en que se genere, o fuerzas globales, una caída de los precios mundiales de las materias primas que puede ocurrir, de los metales, que en realidad ha ocurrido recientemente, ¿no? Si hay fuerzas locales o fuerzas globales que frenan o recesan o enfrían la economía, que destruyen empleos o impiden que el aparato productivo cree suficientes empleos, hay una receta conocida, básica, de qué es lo que pueden hacer estas instituciones. Un Banco Central debe bajar la tasa de interés. Ejemplo, digamos, importante: el Banco Central norteamericano enfrentó una recesión 2008-2009 asociada a la crisis financiera, el desempleo aumentó enormemente y ¿qué hizo? Puso la tasa de interés en cero y la mantuvo en cero por 8 años casi. Entonces, lo que quiero decir simplemente es que este procedimiento es conocido y usado. Igual, en el caso del Ministerio de Economía, el proceso es simple. En el Perú básicamente se usa el instrumento de elevar la inversión pública. ¿Sí? Estas dos cosas se hicieron en 2008-2009, aquí. Si ustedes ahora miramos, más tardecito miramos los datos, pero se hicieron, ¿sí? Y tuvieron el impacto de reducir, digamos, vamos a ponerlo así, tuvieron la función de reducir el impacto negativo de la crisis de 2008-2009, básicamente externa, que fue muy, muy importante. Entonces, ¿cuál es el problema?
Entonces, ¿qué tenemos? Yo diría que los responsables de estas dos instituciones básicas para el comportamiento de la economía peruana, para la estabilidad de la macroeconomía peruana, no creen, no están convencidos de que un alto nivel de actividad económica y un alto nivel de empleo urbano son parte de sus tareas básicas. Yo diría que ese es el problema principal. Si no hubiéramos visto, voy a poner ahora sí los datos, pasamos, por favor, pasamos. Al primero. Entonces, la línea azul es la tasa de interés que fija el Banco Central de Reserva del Perú. Ahí ustedes ven al principio del gráfico una caída notable, que es la crisis, la recesión de 2008-2009. La tasa de interés del Banco Central, esa línea azul, bajó de 5 puntos y algo hasta 1 punto y algo, en un periodo sumamente corto. ¿Sí? Y esta es la reacción habitual de un banco central. ¿Sí? En el enfriamiento, la desaceleración de 2015, a partir de 2015, 2016, no ha habido una reacción similar. Ahí se ve, bajaron un poco la tasa de interés, después la subieron, la volvieron a bajar y ahora tenemos una última rebaja de 2.5. Pero no ha habido, a mi modo de ver, una reacción agresiva, poderosa como la de 2008-2009, ¿no? Pasamos y aquí tienen la inversión pública como porcentaje del PBI, ¿sí? Que más o menos, digamos, cuando llega a sus picos, está en, a ver si lo veo aquí porque ya no llego ya, al 6% del PBI, y entonces ustedes ven que el pico está en la crisis de 2008-2009, 6 puntos del PBI, ¿sí? Se reduce fuertemente en el 2011, adquiere un pico y a partir de ahí baja, digamos, adquiere una tendencia declinante que coincide con el periodo de enfriamiento, ¿no? Entonces, termino mi exposición. Existe ciertamente este problema del eventual impacto macroeconómico negativo, perjudicial, nocivo, de un incremento, digamos, de la incertidumbre generada por cambios políticos, el adelanto de las elecciones, el rechazo al adelanto, un mayor conflicto. Hay varias opciones ahí. Lo que quiero yo plantear es que en realidad, y esa es mi conclusión, que tenemos las instituciones que tienen el espacio para hacer políticas fiscales y monetarias expansivas, es decir, que contrarresten esos impulsos negativos sobre la producción y el empleo en caso de que se produjese, ¿no? Y esa es mi conclusión. Si estas dos instituciones, que son muy importantes para la estabilidad macroeconómica del país, hacen su tarea, esta discusión, digamos, de si el adelanto o el rechazo del adelanto van a generar incertidumbre o no, deja de ser tan crucial, tan decisivo. Gracias. La Presidencia agradece la participación del doctor Dancourt y además, antes de darle la palabra a nuestro último invitado, insistimos en que todas las posiciones acá son plurales. La presencia del doctor Dancourt, la misma que nuevamente agradecemos y seguramente agradeceremos reiterativamente luego de la participación de los señores congresistas, ha sido propuesta por la bancada oficialista. Acá escuchamos con respeto a todos, porque todos tenemos mucho que decir en este espacio en el cual esta discusión se convierte en un asunto muy serio. Doctor de Medina, tiene usted ahora el